Atrás conversé con el Premio Nacional de Historia, don Mario Orellana Rodríguez, un poco para graficar cómo es el pueblo mapuche. Y una de las dificultades que tenemos desde Santiago es no entender que hay una diversidad en el pueblo mapuche. No hay una línea jerárquica. Tal cual. Y esto que explica Santos, nos dice, mire, yo tan solo represento 500 familias. Y Santos dice varias cosas. La primera que dice es, llama al gobierno en los mejores términos posibles a mantener y levantar la mesa del diálogo, es decir, sostenerla, empujarla e impulsar en buen tono. En buen tono también se dirige al presidente de la República, en muy buen tono también se dirige a la ministra del Interior. Entonces, si tenemos esa diversidad del pueblo mapuche, cualquier acuerdo tiene que emplear esa diversidad, porque si no nos ocurre que alguien se puede sentir excluido. Y una de las cosas, Ángeles, Mirna y Francesco, que hay que entender cuando uno trata con el pueblo mapuche es que hay una tal diversidad, que no es un pueblo jerarquizado en el término que uno dice, mire, hablo con el jefe, hablo con los 5 jefes y estoy listo, hacemos el acuerdo, lo resolvemos. No. Hay que entender esa diversidad para la negociación. Pero también digo una cosa muy importante. El 95% del pueblo mapuche quiere un entendimiento, quiere una conversación, quiere una salida política. Por lo cual uno debe inferir que el 5% restante es aquel que impone los términos de la violencia, que no están distinguiendo siquiera esto. Y Francesco dijo una cosa en su primera intervención que yo quiero recuperar y reivindicar. El mismo dolor que sentimos por el asesinato de Camilo Catrillanca, hay que sentirlo por Totalmente. Hay que sentirlo, porque es ese Chile que no queremos. Claro. Es ese Chile que cualquier asesinato nos debe implicar el mismo dolor. Y no porque este sea un humilde trabajador de la tercera edad, peleando el día a día para poder jubilarse. Y viendo allí, encuentre la muerte. También nos debe de doler y nos debe decir, como Chile, ¿sabe qué? Es el momento en que detengamos a los violentos antes que los violentos nos impongan sus códigos. Y este es el momento en el que Chile está hoy. Ninguna ventaja política pequeña. Ninguna discusión más política del pasado. Es el Chile del futuro, es entre todos. Bueno, queremos sumar a esta conversación, además, a quien fuera ministro de Defensa, exdiputado de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, gracias por estar una vez Mario? más. Buen Gracias día. por la invitación. Sí. Bueno, ya dijimos que fue exdiputado, ¿no es cierto? Sí. Ya, exdiputado, por cierto. Varias cosas. Ex subsecretario. Pero que es que yo creo que dentro de sus el haber sido ministro de Defensa por un periodo cortito, lo que haya sido, también le permite a usted entender y dimensionar, me imagino, ¿no? Este conflicto, para usted, parte de la resolución tiene que ver, y le digo parte porque sin duda no es la solución completa, ampliar el estado de excepción. Bueno, es evidente que el estado de excepción circunscrito a las rutas no tiene ningún sentido. ¿Qué van a hacer los militares cuando pase algo como esto? ¿Se van a quedar escuchando los balazos? Es un error de parte del gobierno y espero que lo corrijan. El voluntarismo de insistir en no queremos militares. Acabamos de escuchar a un dirigente mapuche, que no es precisamente un hombre de derecha. Está bien lejos de ser un hombre de derecha. En algún minuto también estuvo en una posición dura, pero nunca violenta. Santo Reinado. Y él dice, hay que ampliarlo. No lo digo yo, lo dice la gente que está en el territorio, como suele decir el gobierno. Fue un tremendo error, primero, oponerse a los estados de excepción durante toda la campaña. Después el Partido Comunista, como dice hoy día el secretario general del PPD, en una columna que hace en un diario electrónico, el Partido Comunista le quita el piso al gobierno para un estado de excepción intermedio. El gobierno se ve obligado a pedir, ¿no es cierto?, al Congreso que del ok, en este caso no requirió, fue decreto del gobierno solamente, el estado de emergencia. Pero acotarlo solo a las rutas es una señal muy mala. Le estás diciendo a estos grupos violentistas, señores, ven la ruta, no haga nada. Esto es un compromiso con los camioneros. Pero esta gente está operando y está actuando, como lo vimos ayer, de manera extraordinariamente violenta en el interior. Aquí lo hablábamos la semana pasada, son a lo menos 4 grupos muy violentos. Ayer la CAM decía, condenaba este atentado. Se desligó. Claro, decía, yo no hago atentados de este tipo. Mis atentados son a infraestructura. Al capital, dicen ellos. Al capital. Habla mucho Yaitul, que es un hombre que ha estado siempre muy vinculado al Frente Manuel Rodríguez, a los resabios del Frente Manuel Rodríguez, de las ORT, Organizaciones de Resistencia Territorial, que son células armadas que realizan estos actos
que yo considero actos terroristas, ¿no es cierto?, en el contexto de una guerrilla rural que está constituida, al menos, insisto, en 4 grupos. Yo, cuidado con lo que dice Yaitul y la CAM, porque no están así. El joven muerto hace unos meses atrás, que no era mapuche. Hay una entrevista al padre estos días, o perdón, no entrevista, se recogen declaraciones del padre en su declaración ante la fiscalía que son bien terribles. Él dice, mi hijo, primero, nada de mapuche, no somos mapuche, y segundo, no sabíamos en qué estaba metido. Un joven de 20 y tantos años que muere con un fusil M16 en la mano, y ahí hay civiles también, trabajadores, heridos graves, ¿cierto?, producto de la acción de estos grupos. Entonces, es muy difícil separar lo que dice la CAM. Yo voy y quemo un camión, sí, pero si hay trabajadores pero en el medio no sabe quién va y hay adentro, balazos. si ese es el tema. Esta situación Mario, es gravísima, se salió completamente de control hace rato. Queremos sumar a esta conversación también a Fernando Fuentealba, él es presidente de la agrupación de víctimas de violencia rural de la provincia de Arauco, que está con nosotros en línea a esta hora de la mañana, y quisiéramos preguntarle a usted, Fernando, también. ¿Está Fernando? Ahí está. Hola, Sí, Fernando, buenos ¿cómo días. está? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Fernando, ¿usted coincide con Mario Desbordes en que esta situación se salió de las manos hace rato? Absolutamente, pero primero quiero señalar y quiero pedirles de una vez por todas que dejen de utilizar eufemismos. Aquí no hablen de violencia rural, esto es terrorismo. Y de una vez yo les pido que por favor apliquen la ética profesional del periodismo para decir las cosas como son. Esto nos ha traído muchos problemas a todos los habitantes de la macrozona sur. Eso de bajarle el perfil a esta situación, hablando de violencia rural, la ministra Siches acaba de decir situaciones de violencia. Por favor, ¿cuándo nos vamos a poner serios y vamos a entender que en la medida que sigamos bajándole el perfil a esta situación, no tomando las acciones que indica nuestra Constitución, a través de la ley 20.050, en su artículo 40 y 41, y declarar los estados de excepción como corresponden, no estos estados maquillados que lamentablemente generan una falsa seguridad, y lamentablemente seguimos perdiendo vidas de chilenos, de mapuches, perdiendo fuentes de trabajo, perdiendo propiedades privadas, ¿no es cierto?, atentando en contra de las familias, no se pueden trasladar. En nuestras zonas los colegios no pueden acceder a profesores profesionales porque que tienen miedo de ir a trabajar a esa zona. Entonces se produce todo un descalabro social porque nuestras autoridades, y hablo como Estado también, aquí yo hablo como Estado, no solamente como gobierno. El Estado es responsable de esta situación grave que venimos arrastrando hace muchos años. ¿Por qué el Estado? Porque los señores legisladores también hacen uso de estas situaciones como para una verdadera propaganda política, ¿no es cierto? Se transforman en youtubers o influencers en vez de generar las leyes que necesitamos, como por ejemplo una ley que vaya en reparación de las víctimas que hemos sido atacadas brutalmente y expulsadas desde nuestros lugares donde nosotros vivíamos y trabajábamos, como es mi caso y de muchos otros. Sí, Fernando, queremos revisar nuevamente las declaraciones del presidente Gabriel Boric ayer, ¿no?, cuando se conoce el fallecimiento entonces de Segundo Catril. Queremos revisarlas y después las comentamos. Efectivamente, Arauco hoy día tiene una pena, y esa pena se llama Segundo Catril Neculqueo. Segundo Catril Neculqueo es el nombre de un trabajador que hoy día recibió un disparo en la cabeza. Decir y repetir hasta el cansancio que la violencia no es el camino. Sí, decir hasta el cansancio que la violencia no es el camino, pero son estos grupos, estas células no más radicalizadas, ¿entienden ese concepto de que la violencia no es el camino, Mario? No, al revés, ellos tomaron la violencia como el camino. Ellos tomaron una decisión conscientes de que la violencia, con todo lo que significa, con los muertos inocentes, con los incendios, los atentados, este no es el único caso, han habido varios muertos más inocentes en la zona. Yo recuerdo un joven en Cañete que va en su camioneta a las 8:30 de la mañana y estos señores lo confunden o creen que era policía, le disparan y matan a un joven y no ha pasado nada. Sí, entonces, lo que aquí tiene que pasar, yo más allá también de... Hace 2 semanas muere una periodista joven en Santiago Centro, baleada por delincuentes, ¿no es cierto?, ahí en el centro.
la conmoción nacional que provoca eso tiene que ser igual a la que debe provocar lo que pasó ayer. No tiene por qué ser un milímetro menos que eso. Ahora, un gobierno cuando determina estado de excepción o cuando le dice a su policía y las empodere, le dice, señores, enfrente a estos grupos, debe asumir que aquí va a haber muertos. Porque estos grupos, al tomar las armas, se ponen en esa posición. ¿Quién es responsable si mueren 5, 6, 7? Y ese va a ser el caso, si es que las Fuerzas Armadas se empoderan bien, de estos grupos. Los responsables son ellos. Mario, también hay que decirlo con todas sus letras, no victimizarlos más. Pero ahí hay son una minoría punto muy pequeñita. súper clave, ya que usted fue ministro de Defensa. Persiste la inquietud en el ejército particularmente y en las Fuerzas Armadas respecto de cuáles son sus atribuciones a la hora de que se produzca una situación como la que usted describe. Mire, la ley es súper clara. Aquí uno tiene que aplicar la norma general que está en el Código Penal, Código de Justicia Militar y en varias otras normas. Los militares, cualquier persona, tú o yo, tenemos derecho a defendernos e incluso a defender a terceras personas. Nosotros también podemos hacer eso. Por supuesto, las Fuerzas Armadas, con mayor razón, aquí se tiene que pedir que haya racionalidad en el medio empleado, no proporcionalidad. Si me disparan con una escopeta, no tengo por qué ir a buscar una escopeta. Ya, pero están inhibidos de acuerdo a su reporteo Sí, están interno. inhibidos, los carabineros, los militares no se sienten apoyados y no se han sentido apoyados los últimos años. Y lo vengo diciendo hace rato, lo dije antes de ser ministro de Defensa, lo dije después de ser ministro de Defensa. He sido miembro de la Comisión de Seguridad, de Inteligencia, fui subsecretario de Investigaciones. Incluso bajo el gobierno de su gobierno, el presidente Sebastián Pero Piñera. no se recuerden ¿no se ustedes la sentían salida de apoyados? Cristian Barra como No delegado sé si- presidencial después de una entrevista en el diario, Sí. en el diario El Mercurio que decía que militares llegaban con abogados y sale del cargo. Claro. Militares llegaban con abogados cuando se A les las pedían reuniones. ciertas instrucciones políticas, pero que tenían que ejecutar después militares en la zona. Y no había estado de excepción, o a veces sí. No, Sale, no. sale el delegado presidencial por eso, por transparentar la situación. No se sentían apoyados, Mirna, lo digo. Y no derecho. se sienten todavía. Como ministro de Defensa más de alguna vez dije, y de hecho hubo militares heridos en uno de los atentados en la ruta. Se le dispara a un convoy militar, se hiere a un militar, el tiro en la cabeza, va con casco, el casco lo protege, por eso el sargento no termina muerto. Y lo dije más de una vez, los militares se tienen que defender. Y tienen que defender a la ciudadanía que está en la zona si nosotros determinamos que tiene que haber estado de excepción. Y eso significa que los militares, al hacer uso de sus armas, es muy probable que haya un muerto al otro lado. Hay videos que son impactantes. Sí. Ángeles, Mirna, que, oye, 3 horas literalmente, en donde cierto grupo tiene tomado el camino, le dispara durante 3 horas a la policía. 3 horas disparándole a la policía, no 10 minutos, no 2 minutos. No es Es un una... enfrentamiento, derechamente. Es que tampoco hubo Es que, enfrentamiento porque claro, la Porque no- policía claro, no porque no- disparó. no repele, claro. Oye, la policía no disparó de vuelta. No, po. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si yo disparo termino preso. Ahora, tanto para Fernando como para usted, fíjese que, Mario, la información que uno maneja y reportea es que estos grupos normalmente se adjudican los atentados, pero cuando no hay muertos. Pero es una duda que voy a dejar planteada porque acá cuando hay muertos, nadie fue. Ahora, ¿por qué digo? Porque muchas veces los grupos sí se adjudican los atentados. Queremos tomar contacto a esta hora con Gabriel Alegría, quien está con el alcalde de Lumaco. Gabriel. Muy buenos días, Mirna. Exactamente, estamos junto al alcalde de Lumaco, Richard Leonelli. Alcalde, muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta, justamente ayer fue este lamentable, no podríamos decir fallecimiento, asesinato de esta persona de Segundo en el sur de nuestro país. Y usted justamente estaba en el Palacio de la Moneda. Esta reunión, ¿en qué terminó? Porque evidentemente cambia un poco el curso de las cosas luego de los acontecimientos de ayer. Buenos días, Buen día. para los que están en el estudio, buenos días a la gente que está viendo el canal. Sí, efectivamente nosotros viajamos con nuestro Consejo Municipal a Santiago a solicitar recursos a algunos ministerios y estábamos acá cuando recibimos la noticia lamentable del asesinato a mansalva de don Segundo. Y justamente viajábamos también para poder crear conciencia y comunicar al gobierno, ¿no es verdad?, lo que nos ha provocado todo esto. Esto que está pasando acá hace muchísimo tiempo en Lumaco, lo que pasa en la comuna hace mucho tiempo y nos ha traído muchísimas consecuencias que son directas, que lo que tiene que ver con el tema del terrorismo. Por ejemplo, no tenemos caminos y vías y rutas alternativas para poder tomar cuando ocurre un hecho como este, que también tiene que ver indirectamente con seguridad. No tenemos médicos en Pichipeyagüen, en Pastene, para poder atender a las víctimas. Nos están tramitando un puente, el sector Lorenco, que nos permitiría pasar a la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía, 15 o 20 años, un puente unidireccional, que no es un puente demasiado caro. No tenemos asfaltos en la comuna de Lumaco.
no tenemos patrullajes en las rutas alternativas, porque sepan ustedes que este hecho ayer no fue el único en la comuna de Lumaco. A las 8:30 de la mañana fue atacada la camioneta de don Carlos Venturelli y con el mismo armamento le atravesaron todo el vehículo y porque Dios existe, creo yo, para los que somos cristianos, no le apuntaron y quedó con vida. Alcalde, esto es interesante también de conocer, porque evidentemente quienes estamos acá en Santiago o en otras regiones, es difícil de repente ponerse en el lugar de ustedes para poder entender cómo es la vida en Lumaco, cómo viven hoy. ¿Tienen miedo, por ejemplo, de lo que está pasando diariamente, como usted nos relata? Por supuesto, la gente no solamente vive con miedo, vive con angustia, con impotencia, con dolor y, por qué no decirlo, con rabia también. Con rabia porque cuando tú ves que un niño sale por la ventana, un niño de 9 años, para caminar kilómetros para buscar cobertura y decirle a las autoridades, a carabineros, a sus vecinos, que la mamá está siendo maniatada en la cocina con el papá, están siendo asaltados. Si nadie sensibiliza a ese hecho, no sé de qué estamos hablando. No tenemos caminos, no tenemos cobertura satelital en el 70% de la comuna, tenemos el 1 o 2% de asfalto en la comuna de Lumaco. Entonces, si los gobiernos, porque son los gobiernos de turno, el gobierno de turno y los gobiernos que nos han antecedido, no ponen los ojos y la mirada en las comunas pequeñas y solamente se quedan con lo que pasa en Santiago, yo no sé de qué estamos hablando. Le dan mucha más importancia, no es verdad, a otras cosas y a lo que tiene que ver con la justicia social que exigimos desde las comunas pequeñas como Lumaco. Justicia social. No puede ser que una familia, que un adulto mayor, que un niño mapuche salga sumido en el barro para poder tomar un bus a 10 kilómetros. Alcalde, también aprovechar de preguntar, usted está acá en Santiago, usted nos comentaba la agenda que ha desarrollado aquí, pero ¿ha podido tener contacto con las personas que viven en Lumaco? ¿Cómo están hoy día después de los sucesos de ayer? La comuna está consternada y con más miedo aún, porque estos grupos disparan a matar. Y aquí ayer hubo un muerto que lamentablemente fue un segundo, pudieron ser más muertos. También don Carlos Venturelli fue atacado, pudo también ser apuntado. Hay disparos a camiones, a camionetas que disparan a matar. ¿No es verdad? Entonces esto está todos los días sucediendo en Lumaco. Y la comuna está con miedo, como te dije anteriormente, está con impotencia, está con rabia, está con ganas de poder ser escuchado. Aquí ha perdido trabajo, tengo que contar que alrededor de 800 familias en la comuna de Lumaco, gente que tenía su fuente laboral, que de poder vender sus productos en el campo pasó a ganar 1.200.000, 1.300.000 pesos mensuales como motosierristas, por ejemplo, calificados, y hoy día tampoco están con ese trabajo. Vuelven a tener las mismas carencias económicas que hace muchísimo tiempo atrás, nuevamente producto de que pierden su trabajo, porque estas faenas, este furgón que viajaba, por ejemplo, ayer a esta faena, también andan con miedo los chiquillos. Van con miedo porque no saben en qué minuto van a ser atacados, pero ellos tienen que ir porque necesitan llevar el sustento a sus hogares. Esto ocurre con muchísima gente, mapuche y no mapuche, en la comuna de Lumaco, que tienen con miedo y con ese riesgo asistir a sus trabajos. De lo contrario, igual que usted, igual que yo, no podemos llevar el sustento a nuestras casas. Algo clave, alcalde, y en eso también nos queremos detener, porque claro, el gran concepto que usted ha utilizado durante esta entrevista tiene que ver con el miedo que sienten los habitantes de su comuna, pero por ejemplo usted también dijo que querían sentirse escuchados. ¿Usted se sintió escuchado, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda en la reunión de ayer? Mire, tengo que decirlo, yo ayer fui muy bien recibido por el subsecretario del Interior. Yo me gusta ser claro, yo no quiero de esto tampoco que se tome por un lado de tinte político. Ya, pero ayer el subsecretario me recibió de muy buena forma y estamos planificando. ¿El subsecretario? No, vamos a nosotros entregar nuestros requerimientos más básicos que tienen que ver con camino, con salud, con conectividad, con seguridad también, y nos vamos a reunir con él y algunos otras autoridades, carteras que correspondan junto con él para poder ir vislumbrando ahora en el corto plazo soluciones que son principalmente económicas. Sepa usted que hoy día nosotros no tenemos cómo pagar los sueldos en educación, por ejemplo. El próximo mes no tenemos dinero para pagar los sueldos y no podemos tampoco desvincular porque no tenemos plata para poder finiquitar a esos profesionales. No tenemos para cubrir salud, no tenemos para ripio para los caminos. No tenemos ambulancia, no tenemos vehículos. Nos acaban de robar 2 vehículos mientras viajábamos acá. Nos roban 2 días atrás un jeep
Y cuando viajábamos a Santiago, nos roban otro. Vehículos que utilizamos para poder asistir a terreno a confeccionar los informes sociales para apoyo en ayuda de la gente. Entonces la situación de Lumaco es dramática y tiene que ver principalmente con recursos. Por lo tanto, la reunión que tuvimos ayer, y también quiero agradecer al Consejo Municipal que me acompañó en vehículos particulares. Nosotros costeamos nuestros recursos, nos venimos con viáticos. Y eso hay que ser claro y se agradece a nuestros funcionarios y a nuestros concejales. Fue, creo yo, productiva. Y tengo que reconocer, tengo muchas esperanzas en que yo creo en las personas, creo en el subsecretario, es una persona seria, yo creo que vamos a llegar a soluciones concretas en el corto plazo. Ojalá que sí. Y de hacer así sería muy agradecido del subsecretario porque necesitamos cosas y soluciones ahora ya urgentes. La realidad de Lumaco, en la propia voz del alcalde Richard Leonelli. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y evidentemente nosotros quedamos muy pendientes a lo que pase en su comuna y también en toda la denominada macrozona sur. Gracias, Gabriel. Gracias. Y gracias al alcalde también, Richard Leonelli. Sí, pues nos encontramos también en el estudio con Carlos Ominami, ex ministro de Estado. ¿Cómo ¿Cómo está, está, Carlos? Gracias. Bueno, está claro, Carlos, que esta no es una solución para nada fácil. Muchos gobiernos no han intentado encontrar una salida a este conflicto y lo que ha pasado en la práctica es que el conflicto se ha agudizado, se ha radicalizado en extremo, pero las demandas del pueblo mapuche permanecen, ¿no es cierto?, ahí, ¿no? El subsecretario de Interior decía en una entrevista, Manuel Monsalve, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera dejó de ejecutar el presupuesto de la CONADI durante los 4 años de gobierno. Él lo pone solamente como tema para decir que muchas cosas se dejaron de hacer y mientras tanto, claro, se agudizaron parte de los conflictos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que por de pronto esto es lamentable, es francamente angustioso que en nuestro país se pueda entronizar la violencia. Creo que hay que aprender también de otras experiencias. Esto ha ocurrido en otros países en donde se articula la actividad guerrillera con el robo de madera, con el narcotráfico. El caso de Colombia. Colombia estuvo prácticamente 50 años en esto y están tratando hoy día de salir. Entonces, reitero, me parece a mí muy lamentable, me parece a mí muy angustioso. Creo que esto hay que enfrentarlo sin complejo. ¿Para usted es terrorismo? ¿Para usted es terrorismo lo que está pasando? Yo creo que hay una mezcla, creo que ahí no soy experto, creo que entre otras cosas el país tiene un tremendo déficit para saber exactamente de qué es lo que se trata. Hay todo el tema del déficit en inteligencia, pero creo que es evidente que por lo menos hay un componente terrorista, hay un componente propiamente delincuencial vinculado con el narcotráfico y con el robo de madera. Pero yo lo que quería insistir en que se trata aquí de tener un enfoque que sea integral. Tomando las palabras del alcalde de Lumaco, que habla de la falta de recursos, habla de las dificultades que tienen los niños mapuches para llegar a la escuela, eso también forma parte del problema. Esto no me lleva a mí a decir, mire, aquí no hay que tener una actividad represiva eficaz, sino que enfrentar las cosas con todos los recursos que la ley pone a disposición de la autoridad, pero entendiendo también que hay un problema de fondo que desgraciadamente se viene arrastrando, en donde muchos sectores, los sectores más conservadores de nuestro país, simplemente no quisieron asumirlo durante los años anteriores. A mí me tocó estar en el Senado durante 16 años, no fuimos capaces durante ese periodo de aprobar el reconocimiento constitucional a los pueblos mapuches. Estaba planteando los temas de la pluriculturalidad. Hoy día tenemos un conflicto que es distinto, que va a requerir también de un enfrentamiento mucho más integral, porque tenemos la herida abierta. Claro. Ahora, el problema con el tiempo, Carlos ha sacado 2 ejemplos acá. El problema del tiempo es que las personas de las áreas en donde ocurre la violencia son las más afectadas. Cierto. Entonces no llega el Estado, no hay inversiones, no hay ayuda, no hay puentes, no hay agua potable, no hay escuelas, no hay puestos de salud, no hay educación. No hay justicia social. Porque el Estado no llega allá. Si la violencia, si uno ve la violencia de América Latina, en donde se han instalado estos grupos, unos guerrilleros, otros terroristas y todas estas cosas, no llega al Estado. Entonces queda esta gente abandonada. Fíjate que Colombia, después de 60 años, descubrió que la única manera de quitar la bandera y que el Estado tuviera la bandera era llegar el Estado musculoso a esas zonas, haciendo carreteras, haciendo inversión, invirtiendo en salud, en puestos, en médicos, en todas estas cosas, porque si no, entonces las personas comunes y corrientes que están en esa zona de influencia son las que terminan llevando. ¿Cómo lo hicieron en Colombia? ¿Cómo salieron de este problema? Después de 60 años y 500.000 muertos, un acuerdo de paz que todavía no está implementado. Un acuerdo político. Que está en vías de implementación. Pero yo creo que no es importante insistir, es importante insistir en esto del enfoque integral. Sí, porque, por ejemplo, hoy día una cosa. Perdón, hoy día, ¿puedo claro, vamos a decir, mire, aquí este estado de excepción acotado no está siendo útil. Yo creo que
el gobierno, el Estado tiene que ocupar todos los medios O sea, usted ampliaría el estado de excepción. sin ningún tipo de complejo. Mi problema es el siguiente, que con estado de excepción completo también pasa lo mismo. A ver, preguntémosle a Fernando, Ese es el tema. Fuente Alba, él es representante de las víctimas de la violencia en la Araucanía o en la macrozona sur. Es que, Fernando, ¿qué responde usted frente a aquellos que señalan, o aquellos que como Carlos Ominami, que dicen que efectivamente el estado de excepción tampoco es que va a bajar a cero los delitos? Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero nosotros siempre hemos manifestado que primero aquí hay que separar las cosas. Yo vuelvo a reiterar, yo les solicito que dejen de usar eufemismos, por favor. Aquí hay que separar las cosas. Un tema es la reivindicación mapuche, que es absolutamente justa, ¿no es cierto? Y que hay que tratarla. Pero otra cosa distinta son estos grupos terroristas. ¿Y por qué vuelvo a decir que son terroristas? Al señor Ominami, que le cuesta tanto decirlo, le comunico. Acá en el sector de Quidico nos volaron las antenas celulares con explosivos. Eso no es delincuencia, señor Ominami. Acá en el puente de Lago Yeoyeo colocaron una camioneta con explosivos. En Contulmo volaron otra vez las antenas celulares con explosivos. Han quemado casas, han quemado maquinaria, hacen extorsión, usurpan terrenos a través de la violencia con armamento. Los carabineros que están en el retén de Quidico y también en la subcomisaría de Tirúa reciben 3 o 4 ataques en menos de unas semanas con armamento de guerra. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en estos gobiernos, el Estado irresponsablemente ha tratado, ¿no es cierto?, de mencionar a través de algunas organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos, que los derechos humanos son violados solamente por agentes del Estado, y están absolutamente equivocados. Esa es una farsa. Los derechos humanos también son violentados por estos grupos armados terroristas, ¿no es cierto?, que usan justamente el miedo, el terror, para controlar zonas y para realizar ilícitos como robo de madera, droga, robo de animales, robo de vehículos, extorsión, usurpaciones de terreno. Acá hay una profesora de 75 años que pasó 40 años educando y formando personas de bien para nuestro país, y estos grupos armados llegaron y le quemaron su casa. Una profesora a los 75 años. ¿Qué propone usted, señor? Ganando un sueldo de 250.000 pesos, no tiene ninguna posibilidad de volver a levantarse. ¿Cuál es su Entonces, lo que propuesta? nosotros solicitamos, escúcheme por favor. Sí. Lo que nosotros solicitamos es la creación de una comisión especial multisectorial para las comunidades de la macrozona sur, a lo menos para tratar 5 puntos, que pueden ser más. El principal, la reparación a las víctimas. El segundo, un plan de conocimiento entre diferentes actores para desafixiar la desconfianza. El 2, seguridad interior, policías y comunicaciones. 3, control de la delincuencia y plan de contingencia. Y 4, inteligencia sobre el territorio y grupos armados, para separar estos grupos efectivamente de las necesidades que tienen las comunidades mapuche. Aprovecho la ocasión para enviarle mis condolencias a la familia de don Segundo Armando Catril Neculqueo, y también a mi amigo que lo llamé telefónicamente, a Santos Reinao. Yo me reúno con las comunidades acá, y las comunidades no quieren esto, señores. Señor Las comunidades Fuentealba, son tan afectadas como cualquiera de nosotros, porque las rutas, cuando las cortan, nos cortan para todos. Estos ataques que hacen a las empresas eléctricas cuando les roban sus camionetas, cuando van a reparar un sistema que se ha caído por un temporal, estamos todos sin energía. Las empresas telefónicas, cuando envían sus vehículos técnicos a reparar estas antenas celulares, son asaltados, golpeados y les roban sus vehículos. Ya nadie quiere invertir en esta zona. Ya yo entiendo a los alcaldes, cuando los escucho, todos salen con las mismas inquietudes de reparar caminos, de mejorar la educación. Pero señores, entiéndanlo, si no se restablece la seguridad y el Estado de Derecho en esta zona, en la macrozona sur, ninguna empresa quiere venir a desarrollar esos desarrollos, esas actividades, porque tienen miedo que les quemen sus maquinarias, les disparen a sus trabajadores. Y es así. Yo tengo 4 homicidios en mi contra, homicidios frustrados. Me atacaron a mi hotel en 2 oportunidades, estando mi familia adentro, con turistas incluso. Después 2 veces me atacaron a mi automóvil con armamento. ¿Y ustedes creen que eso es normal en un país? Yo no quiero ese Chile para nosotros. Y por eso les llamo
llamo a la conciencia de todos los ciudadanos en todo nuestro país. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema político, esto es un tema que está mucho más allá. Esta es una pregunta, es hacerse una pregunta muy simple. Este es el país que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Dejémonos de no decir las cosas como son. La autoridad tiene una responsabilidad en mantener el Estado de Derecho, y las herramientas para ello están, como bien lo decía don Mario Desbordes, están basadas en la Constitución Política de Chile. ¿Qué sacan de enviar militares a una carretera si no tienen espalda política y no cubren el territorio que nosotros ¿Me permite hacerle justamente una pregunta? Es impresentable. Me permite hacerle justamente una pregunta a Mario Desbordes a propósito de lo que usted señala, porque a mí me produce una suerte de duda el hecho de que avancemos, por ejemplo, en utilizar las llamadas herramientas que tiene el Estado. Algunos proponen, parlamentarios incluso de lado y lado, ya no un estado de emergencia, sino un estado de sitio en ciertos sectores particulares, en fin. Pero si seguimos con la tesis de que tenemos a las policías inhibidas y al mismo ejército inhibido, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué estado de excepción va a respaldar realmente la función policial o del ejército o del funcionario militar? No tengo idea. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es ¿por dónde pasa que efectivamente utilicemos la herramienta que utilicemos funcione? Porque tenemos un problema de confianza, viene arrastrado de la operación Huracán, el caso Catrillanca, desaparición de pruebas, reuniones secretas de superiores con las personas implicadas. O sea, tenemos un problema de confianza gigante, pero ¿qué es lo que hay que hacer para que lo que hagamos funcione? Lo primero que quisiera Mario, decir... permite, es que estamos justo en la línea. No olvides tu pregunta, porque queremos ir con eso. Que está en la línea con nosotros Jacqueline. Ella iba en el bus, iba desde detrás, entendemos, de Segundo Catril, ¿no? Que fue asesinado ayer producto de un impacto de bala en el cráneo. Jacqueline, ¿cómo está? Un abrazo afectuoso desde el estudio. Hola, buenos días. Buen día. Jacqueline, preguntarle primero a usted cómo está... bueno, en términos psicológicos, pero también físicamente. Sí, o sea, aún estamos un poco afectados por lo que pasó. Sí, ¿nos podría, solo si es posible, solo si usted quiere y nos permite, contar cómo sucedieron estos hechos? Sí, la verdad, al principio pensé que era simple una rueda que se había pinchado. ¿Y después? Y después siguiendo, ya me di cuenta que eran ya disparos. ¿Y era un disparo y después mucho rato vino otro? ¿O esto fue muchos disparos simultáneos? O sea, fueron varios disparos. Ustedes, Jacqueline, iban se ve en la imagen, ¿no? Y uno presume que las cortinas iban cerradas. Era muy temprano de la mañana. Probablemente algunos aprovechan de dormir un poquitito más, es una ruta larga, que tampoco es tan fácil de acceso, entonces tampoco va tan rápido el bus. Usted iba durmiendo, no se veía nada para adentro. ¿Cómo era el contexto dentro de este bus? Sí, pues yo iba, o sea, igual siempre ando como despierta y dormía así por rato. Las cortinas estaban cerradas, obviamente, y estaba un poco oscuro. Ya. ¿Y sus compañeros? Igual iban algunos, después me comentaban que iban algunos despiertos, igual que no todos iban durmiendo. Cuando reciben este ataque, cuando usted dice se pinchó una rueda, ¿cuál fue la reacción al interior de ese bus? Todos despertamos, o sea, los que íbamos durmiendo despertamos y igual yo les dije a los chiquillos que se escondieran porque se bajaran, que no se asomaran a las ventanas. Jacqueline, me gustaría también, le saluda Mirna Schindler, me gustaría preguntarle, ustedes cuando van por esta ruta, nosotros sabemos, ¿no?, por lo que se ha informado, que el conductor del bus trató de tomar una ruta que tuviera menos incidentes, no más segura, hablemoslo así. Pero me gustaría que usted me contara cómo es esta ruta, porque también se ha dicho que no es que no sea peligrosa, y que tampoco se usa mucho. Entonces, para que nos describa bien cómo es la ruta. Es que al final, como que ninguna ruta es segura. O sea, siempre andamos
andamos lo que dijera Dios nomás al final. Porque siempre ocurrían casos en las carreteras. ¿Usted vio en esa ruta contingente policial? ¿En el momento? Durante el trayecto. La verdad es que no, porque como les digo, yo cierro las cortinas y me quedo ahí nomás, pues tampoco no miro afuera. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes saben a qué hora y cuántos minutos después ocurre este hecho? ¿Cómo a qué hora? Que no recuerdo bien la hora. Claro, más o menos saber, es que para que nos pueda describir cuándo, o sea, ustedes dejan el lugar de origen, ustedes se dirigen a Tirúa, entiendo. La pregunta es, ¿a qué hora salieron y cuánto rato después de la partida ocurre este atentado? Fue como las 8:30 más o menos. Que ocurrió Ya, pero ¿cuánto tiempo llevaban ustedes arriba del bus? Me imagino tranquilos, pensando que era un día cualquiera, como cualquier día, ¿no? Iban en dirección a la faena que iban a realizar. Por eso le pregunto, ¿cuánto rato pasó? Más o menos como de las 5:30, 6 más o menos. Ya. Jacqueline, es súper difícil, ¿no? Tratar de entender o de ponerse en el lugar de ustedes, porque usted dice lo que quiera Dios nomás finalmente, ¿no? Y claro, son rutas que ustedes conocen, ustedes son de la zona, saben la peligrosidad que tiene. ¿Se habían puesto de acuerdo, habían conversado, habían medidas de emergencia frente a situaciones como esta? Si es que lo hubiese, claro, poniéndose y anteponiéndose, ¿no? Y decir, pucha, si hay algún atentado, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, pues igual se había conversado porque siempre andábamos dispuestos igual a eso, pues. Que nos podía pasar cualquier cosa, entonces igual teníamos que andar tranquilo igual, Claro. o sea, en el momento, pero uno igual se desespera, sí, esa es la verdad. Ah, pero es que lógico, pues, Claro, lógico. ¿quién va a esperar algo uno- así, no? Claro, vas camino a un destino, Sí. vas en un bus, están las cortinas cerradas, no estás viendo nada, siente que se pincha un neumático, porque esa es la primera sensación Claro. que siente usted, Jacqueline. Y claro, y queda este desastre, porque es un desastre finalmente. ¿Cómo reaccionaron? ¿Empezaron a preguntarse ustedes si había alguien herido? ¿El conductor siguió y nunca más paró? ¿Qué pasó después de eso? Sí, pues preguntamos si había gente herida, y ahí los chicos me dijeron que habían 2 personas atrás, y ahí fui yo a verlos, y los vi cómo estaban. ¿Ya? Pero el conductor siguió, Jacqueline, ¿y sabe por qué se lo preguntamos? Porque la información que nosotros tenemos es que si el conductor no hubiese seguido, digamos, andando, probablemente aquí habría habido más personas heridas, ¿no? Entonces, ahí hubo una actitud del conductor que fue muy importante. No solo eso, fue rápidamente a este fondo Sí, donde tal cual, estaba a buscar la tal presencia cual. policial Por que cierto. permitió los primeros auxilios, en fin. Eso le pregunto entonces, ¿cómo fue en ese momento cuando empiezan a ocurrir estos hechos, no? Sí, pues igual agradezco al conductor porque él no se quedó en shock, po. Él siguió su ruta lo más rápido que pudo para poder salvar a las demás personas, porque si hubiera quedado ahí, quizá que más hubiera pasado, a lo mejor más personas heridas, no sé, o yo mismo pude haber sido la herida. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Sí, es que ese es el tema. Que cualquiera queda aquí expuesto, ¿no? ¿Usted iba sentada detrás de Segundo? No, una silla más adelante hoy. Ah, una silla más adelante. O sea, le podría haber llegado a ella también. Y estaba el balazo. hijo de Segundo. Sí. Y entiendo yo, Jacqueline, ¿cómo le va? La saluda Francesco. Para lograr entender esta escena que es muy terrible, ¿no? Muchas personas se tiran al suelo, ¿verdad? Esperando que esta emboscada, estas balas, el ruido pase. Y una vez que ustedes, claro, empiezan a preguntar si hay algún herido o no, se dan cuenta de que Segundo está en la condición que termina, ¿no? O sea, muy, muy, muy grave. Me imagino que eso también genera una sensación de miedo, de qué va a pasar, qué se puede hacer. Estaba el hijo con él, entiendo. Entonces, si nos puede describir ese momento también. Sí, pues en el momento cuando vimos a las personas, la verdad es que yo me desesperé. O sea, yo no sabía qué hacer. No, mi reacción, como que me choqué, pero después ya reaccioné y dije, no, ya ahí lo vi súper mal.
Súper mal. Y ahí le empezamos a hablar para que él sintiera igual que estábamos ahí. Claro. En el relato de Jacqueline, para colocar el acento también en una tragedia que pudo haber sido mayor, es como una cabeza fría, como una mente como la del conductor del vehículo logra enfrentar una situación inédita para él, seguramente, emboscado con el sobresalto de lo que eso significa, pero no perder la condición de control del vehículo. Y esto creo yo que si no estamos hablando Le salvó la de vida un a número Rafa, mayor, claro, claro, pero si le no salvó estamos la vida hablando a Rafa. de un número mayor de víctimas, es por la templanza que tuvo el conductor, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Uno se queda con el lamentable fallecimiento, pero yo creo que aquí este conductor, en su espalda, es capaz de conducir el vehículo con la responsabilidad que él tiene y sacarlo de la emboscada. Sí, es dramático. He conversado con mucha gente que ha sufrido emboscadas y el cerebro Claro, por cierto, queda se totalmente paraliza bloqueado. O sea, completamente. es que no. Sí, a ver, Carlos, Un ¿qué quiere decir? comentario adicional, Por favor. con valorar la lucidez, la fuerza del conductor. Sí. Decir lo siguiente, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y el terrorismo existe. Me parece a mí que en el relato de Jacqueline lo que queda claro es que aquí hay una violencia cobarde y totalmente indiscriminada. Totalmente. Así como la víctima fue don Segundo, Claro. pudo ser perfectamente ella, haber sido ella pudo también. haber sido Entonces, ella. y el terrorismo se trata de eso, de crear terror a través de la violencia Claro. cobarde e indiscriminada, que todo el mundo sienta miedo, que todo el mundo sienta que esto terrible le pudo haber ¿Qué puede ocurrido a esa haber persona. pasado Así aquí? que yo le digo a mi amigo que no tengo ningún problema en hablar de terrorismo. Lo que traté de explicar es que el terrorismo en el caso de Chile, como también ocurrió en el caso de Colombia, se articuló con otras actividades delictuales y frente a eso hay que poner a disposición y desplegar todos los recursos de los cuales la autoridad Ya, pero disponga. hay un punto en lo que comenta Jacqueline, que está con nosotros en la línea y que iba en el bus y fue testigo de esta situación, es que esto, ya hay alcaldes, ya hay autoridades locales de la región de los ríos y de la región de los lagos que dicen y temen que llegue hasta ellos. Entonces, van a haber muchas más, O sea, que se Jacqueline, expanda. que se vaya Claro, expandiendo. Si no controlamos Perdón, hoy día esto... ¿Sí, Fernando? Sí, no, yo creo que ahí, aquí tienen una pequeña desinformación. Esto ya llegó a esa zona. Esto ya llegó. Nosotros ya tenemos víctimas de esa zona. Entiendan que esto es por eso cuando yo hablo de que es un problema país, es porque está afectando principalmente, además, una de la zona sur donde se produce gran parte y un alto porcentaje del alimento que se consume en Chile. Sí, Fernando, yo no estoy agricultores no quieren desconociendo... volver a sembrar. Fernando, yo no ¿Se estoy, solo para aclarar el punto, jamás he desconocido los hechos que se han registrado en esas zonas. Solo estoy diciendo que podría llegar No, a no. la misma gravedad de lo que hoy día se está viviendo en la macrozona sur. Es que Solo ha para ser llegado, lo que justo. pasa es que hay mucha... Sí, Ángeles. lo que pasa es que hay mucha gente, que quiero explicarles, hay mucha gente que no denuncia, y no denuncia justamente porque recibe amenazas. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí es sumamente necesario, primero que las autoridades de turno tomen las decisiones como corresponden, le den una espalda política. Aquí los tres poderes del Estado están fallando. Aquí es necesario que se le respalde a los militares, a los carabineros. Ellos también tienen derechos humanos que también están siendo violados. Imagínense los que yo les comentaba, los carabineros de este retén que los atacan 3-4 veces por semana con armamento. Esas personas también tienen daño psicológico. Su familia también tiene daño psicológico al saber que su papá, su hermano, su hijo, su esposo, durante la semana están tratando de asesinarlos. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? Estamos cayendo en una decadencia peligrosa. Estamos socavando los pilares fundamentales de una democracia, que es el Estado de Derecho. Ninguna zona se va a desarrollar si no primero se habla de seguridad. Después podemos hablar de construcciones de caminos, de puentes, de colegios. Acá se han quemado colegios. Acá a los niños se les suspende las clases porque cortan las rutas, porque hay atentados de disparos. Entonces, de verdad, yo lo único que les quiero transmitir a la gente que está en la región metropolitana y a toda la gente que nos ve a lo largo de nuestro país, que la situación acá ya es invivible. Hay mamás con niños pequeños que viven con sus madres adultas mayores
y que están en medio de estas situaciones. En Quirico van 70 casas quemadas en la zona urbana. Los habitantes de Quirico ya no dan más, no pueden salir porque están las rutas cortadas y estos grupos atacan los vehículos. Lo que comentaba ahí muy bien, lo que están ahí en el panel, cuando uno está en una situación que a mí me sucedió, a nosotros nos atacaron, yo iba con un amigo al lado, nos atacaron con 7 disparos por el costado derecho del vehículo, y efectivamente, como uno ya sabe que la zona es peligrosa, uno trata de salir rápidamente. En nuestro caso, incluso nos querían rematar 25 kilómetros posteriormente al primer ataque, nos quisieron rematar con 2 disparos de fusil. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Amenazas de muerte. Y yo estoy amenazado. Este grupo Las Quenches sacó un comunicado a través de las redes sociales amenazándome de muerte a mí y también a la autoridad, al delegado provincial de Arauco, don Humberto Toro. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Esto necesitamos ahora hacerle el llamado a la autoridad que pare esto. Sí, Fernando, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. También queremos agradecer a Jacqueline. Muchas gracias a ustedes. Gracias de todo corazón. Lo mismo Jacqueline, ¿no es cierto?, que está con la familia y que ha sido también víctima de este gravísimo atentado ahí en la zona de Lumaco, en la región de la Araucanía. Muchas gracias a todos.